Bienvenidos a la casa de Dios, este primer domingo del mes de noviembre, noviembre 1. Y bueno, estamos agradecidos con Dios porque nos permite llegar a este mes. Y vamos a leer una porción de la escritura en el Salmo número 13. Después hacemos una oración para ofrecerle al Señor nuestra alabanza, ofrecerle nuestras vidas como un sacrificio vivo delante de Él. Dice así la palabra de Dios, Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga el enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Es interesante cómo el salmista aquí en esta porción habla de los enemigos. Dice, más yo, una decisión personal, en tu misericordia he confiado. Entonces, por lo tanto, mi corazón se alegrará en tu salvación y cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿A cuántos Dios nos ha hecho bien? Yo creo que a todos, ¿verdad? Así es de que vamos a cantarle con todo el corazón. Bienvenidos, vamos a hacer oración. Padre, gracias porque nos permites estar reunidos en tu nombre. Queremos, mi Dios, ofrecerte nuestras vidas como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de ti, pero también queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios, que es la alabanza. Recíbela, Señor. Y Padre, dice tu palabra que tú te gozarás sobre nosotros con cántico. Toma el primer lugar y el centro de nuestra adoración, de nuestra vida, de nuestro servicio, está enfocado a ti, Señor. Te damos gracias y en tu nombre damos inicio. Amén. Bienvenidos, Dios les bendiga.
propias palabras, dígale: Señor, límpiame, purifícame. Ofendemos a Dios de muchas maneras, y durante nuestro caminar en este mundo, pues nuestros pies se ensucian, pero Él está aquí para lavarnos. Amén. Y dice en la Biblia que si hemos pecado, de abogado tenemos para con el Padre. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Vamos a decirle: Señor, lávame. Lávame, Señor Jesús. Lávame tu sangre.
sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. No, no,
Hoy quiero compartir la palabra de Dios con ustedes y quiero tratar un tema que le he titulado Fervientes en Espíritu. Vamos a leer en Romanos capítulo 12, verso 11, en nuestra escritura, y dice así Romanos 12, 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Aquí hay varias cosas que pueden incluirse en que se requiere diligencia, se requiere prestancia, se requiere prontitud. Y aquí dice que en la primera área en la que se requiere un espíritu ferviente es sirviendo al Señor. Pero tenemos que empezar primeramente viendo qué es alguien ferviente. ¿Quién es alguien ferviente? Alguien ferviente es alguien que se muestra muy entusiasmado por algo o alguien. El que es ferviente muestra entusiasmo, devoción y y una incondicionalidad directamente proporcional a su fervor. Ese fervor debemos aplicarlo también nosotros a la vida cristiana. Hay gente que tiene mucho fervor religioso por una imagen, hay gente que tiene fervor por la política, hay gente que tiene fervor por el arte, etcétera. En muchas áreas se puede tener ese fervor, esa pasión, porque también hay sinónimos de la palabra fervor, que habla de algo en ebullición, algo en movimiento. También habla de tener pasión al hacer las cosas. Y aquí la palabra del Señor nos dice que en lo que se requiere diligencia, no hay que ser perezosos. Hay que mostrar ese fervor por las cosas de Dios, por las cosas que vamos a mirar en esta predicación hoy, en este día. Primeramente dijimos que hay que mostrar fervor en el servicio a Dios. El servicio a Dios es muy importante y encontramos un caso en la Biblia, en el libro de Nehemías, capítulo 3, verso 20. Nehemías, capítulo 3, verso 20, que dice así: después de él, Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor, restauró otro tramo desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Ustedes saben que el pueblo de Israel sufrió una derrota y el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Y se quedó Jerusalén desierta, se quedó destruida, quemaron las puertas, destruyeron el muro. Hubo una catástrofe tremenda, pero Dios usó a un hombre que se llamó Nehemías para reconstruir los muros y las puertas de Jerusalén. Entonces, cuando hizo un equipo de trabajo, cada quien tomó un tramo para repararlo. Cada quien tomó una comisión para realizarla, porque el trabajo hecho entre muchos es mucho más ligero. Y cuando se trata de la obra de Dios, hay mucho trabajo en la obra de Dios, entonces se necesitan manos. Si hay una empresa donde se necesite manos, es en la obra de Dios. En la obra de Dios, siempre hay vacantes en la obra de Dios. Pero para eso hay que mostrar fervor en el área que nos toque. Aquí le tocó a este hombre, Baruch, le tocó, dice, restaurar un tramo desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib. Es decir, era un tramo que él le asignaron y que él con mucho fervor lo construyó. No importa el trabajo en el cual usted esté involucrado en la obra de Dios, hágalo con mucho fervor, que sea ferviente en espíritu. Aún si hace el aseo de la iglesia,
Aún si toca la alabanza, hágalo con mucho fervor. Aún si hace una guardia en las puertas, si hace un talento, si hace cualquier trabajo en la obra de Dios, hágalo con mucho fervor, mucha dedicación, mucha pasión, porque es para nuestro Señor. La segunda área en la que tenemos que ser fervientes es en el amor. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 8 dice así: y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor es tan importante en el camino de Dios que Jesucristo dijo: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Entonces, el amor tiene que ser ferviente, porque cuando es ferviente, dice que cubre multitud de pecados. Dice la palabra de Dios que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amados, dice la Biblia, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Yo creo que cuando nosotros nos damos cuenta de que pertenecemos a una comunidad de fe, que pertenecemos a una congregación, de antemano sabemos que va a haber diferente gente con diferente carácter, con diferente contexto de vida, con diferente capacidad, con diferente preparación intelectual, etcétera, etcétera. Y para que podamos vivir en comunidad necesitamos tener un ferviente amor, porque siempre habrá desacuerdos, porque siempre chocaremos con algún carácter, pero cuando hay amor, ese amor cubre multitud de faltas. Y dice la palabra de Dios que debemos demostrar este amor hacia la humanidad como una identidad. En esto conocerán, dice la Biblia, todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos para con los otros. Entonces, sobre todo tener ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de faltas. La tercera cosa en la cual tenemos que tener ferviente amor es en la asistencia a la casa de Dios. Dice el Salmo 84:2: anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún ardientemente desean, fervor por la casa de Dios. Qué interesante es saber que a través de la historia Dios siempre escogió lugares para encontrarse con su pueblo. En el transitar del pueblo de Israel en el desierto, mandó hacer un tabernáculo donde ahí se encontraba con su pueblo. Después, a través de Salomón, se construyó un templo muy hermoso donde se encontraba con su pueblo. Después encontramos desde la iglesia primitiva el templo La Hermosa, donde fue sanado aquel cojo y donde predicaba e iban a orar los apóstoles. Y así a lo largo se fueron estableciendo lugares de reunión por todos lados, porque dice Hebreos capítulo 10, verso 25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y cuánto más cuando vemos que el día del Señor se acerca. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos dé un fervor por la casa de Dios. Una de las cosas que ha afectado en estos días la pandemia y el encierro y la suspensión de servicios es que se ha apagado el fervor por la casa de Dios. Pero ojalá podamos decir, como decía el salmista David: anhela mi alma, aún ardientemente desean los atrios de Jehová. No sé usted, pero a mí me daba tristeza no congregarme, me daba tristeza no mirar a mis hermanos, no poder convivir, cantar las alabanzas. Entonces necesitamos reavivar, que no se vuelva una costumbre. Dice Hebreos 10:25 que no, dice, como algunos tienen por costumbre. Hay dos maneras de mirar este versículo. Hay algunos que tienen por costumbre asistir, y eso está mal, porque si nada más lo hace uno por costumbre, no lo hace por devoción o por fervor. Pero otros tienen por costumbre no asistir, y eso está peor. Así es de que hay que asistir a la casa de Dios, no por compromiso, no porque se nos imponga, no porque no tengamos otra cosa que hacer, sino porque tenemos fervor por la casa de Dios. Me imagino al salmista cuando él estaba en la casa de Dios, un hombre adorador, un hombre lleno del poder de Dios, del Espíritu Santo, que inventó muchos salmos y le gustaba. Él decía: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos.
Y en el Salmo 27 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Quiere decir que el rey David era un hombre que tenía un fervor por la casa de Dios. Era fervoroso para buscar al Señor. Otra cosa por la cual necesitamos sentir fervor o tener un espíritu ferviente es en la enseñanza de la palabra de Dios. Hechos capítulo 18, verso 25. Hechos 18, 25 dice, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Aquí vemos a un hombre en el libro de los Hechos, en la iglesia primitiva, dice que había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente. ¿Qué ejemplo tan bueno podemos tomar nosotros de que cuando hablemos de la palabra de Dios lo hagamos con fervor? Que no hablemos desganados. Yo creo que en ese aspecto nos ganan a los que venden, los que se dedican a las ventas, que tienen un fervor para ofrecer su producto, aunque el producto no sea exactamente bueno. Pero ellos toman para sí la comisión, la tarea de poder vender, de poder promocionar el elemento que traen para vender. Entonces lo hacen con fervor y hasta convencer a la gente de comprar su producto. Y bueno, nosotros tenemos el mejor anuncio que darle a la gente, que es el Evangelio. Si usted ha conocido el Evangelio, pídele al Señor que nunca se le acabe el fervor. Me viene a la mente Jeremías, que fue uno de los profetas que más sufrió por causa de la comisión que Dios le dio. Sin embargo, dice que un día dijo, ya no voy a hablar más en el nombre de Jehová porque me es afrenta. Entonces intentó dejar de hablar, pero dice que no pudo, porque había en él un fuego. Ese fervor del cual estoy hablando hoy. Había un fuego interior y que quiso soportarlo y no pudo. Quiso dejar de hablar del Señor y no pudo. Entonces nosotros necesitamos tener ese fervor que tenía Jeremías, ese fervor con el que predicaba Jesús, ese fervor con el que predicaba Juan el Bautista, ese fervor con el que predicaba Pablo. Y bueno, tenemos infinidad de ejemplos de personas que enseñaban y predicaban la palabra de Dios y lo hacían con mucho fervor. Nosotros tenemos la comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ningún cristiano está libre de esa responsabilidad de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero el resultado se va a ver a medida que nosotros lo hagamos con fervor. Lo hagamos con aquel entusiasmo, con aquella pasión de compartir el mensaje de salvación. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Ese anuncio de las buenas nuevas de salvación. ¿Cómo oirán si no habrá quien les predique? Y si usted se dedica a la enseñanza de la palabra de Dios, si usted es maestro de escuela dominical, si usted es maestro de varones, de damas, de jóvenes, hágalo con aquel entusiasmo de tal manera que las personas que escuchan el mensaje, aquellas personas que acuden a las reuniones donde usted comparte, se vayan impresionadas y se vayan también cautivadas por esa pasión con que podemos anunciar el mensaje de salvación a todo aquel que nos escucha. Entonces tenemos que tener una predicación, una enseñanza ferviente. Otra cosa que tenemos que tener muy ferviente es la oración. La oración. Santiago capítulo 5, verso 17, dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Este hombre Elías dice que era un hombre que era semejante a nosotros en nuestras pasiones, pero dice aquí la palabra de Dios que oró fervientemente. Entonces nosotros como cristianos tenemos que tener un espíritu ferviente para orar. La oración es la comunicación con Dios.
Y lamentablemente el espíritu de oración está agotándose. Hoy ya no nos gusta orar, ¿verdad? No tomamos tiempo a solas con Dios, no entramos en la intimidad de nuestra recámara para tener un encuentro con Dios, no asistimos a las reuniones de oración comunitaria. No nos gusta orar, dedicar tiempos para orar durante el día. Necesitamos pedirle al Señor que ponga un espíritu ferviente para la oración. La oración. Y una persona que ora no le da lugar al enemigo. Y tenemos un mandato en la palabra de Dios que dice: orad sin cesar. Es decir, debemos orar en todo tiempo, en toda circunstancia, en todo lugar, en todo momento. Nuestra oración debe llegarse a Dios. Hay muchas oportunidades para orar. Podemos orar por la mañana al abrir nuestros ojos, decirle: gracias Dios porque me permitiste la vida. Podemos orar al recibir el alimento. Podemos orar al salir para encomendarnos a las manos de Dios. Podemos orar al llegar al trabajo para que la bendición de Dios y la protección esté alrededor nuestra. Podemos orar al regresar de la casa diciendo: gracias Dios por permitirme regresar. Podemos orar al dormir. Decía un salmo que seguramente todos nos sabemos: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y empieza uno a hacer esa oración. Y aún en las noches dice: me enseña mi conciencia. Cuando uno está en oración, uno tiene una continua comunicación con nuestro Dios. Y el resultado de la oración ferviente de Elías dice que no llovió por 3 años y 6 meses. Y después oró otra vez y llovió. Es decir, la oración mueve aún lo sobrenatural. Eso no es nada fácil, hacer que deje de llover y luego que llueva. Pero cuando un pueblo, cuando un cristiano, cuando una persona ora con fervor, Dios le responde. La oración tiene poder. Si tú estás enfermo, si tú tienes algún problema matrimonial, si tienes algún problema financiero, ora fervientemente y aún Dios de forma sobrenatural intervendrá en tu vida, intervendrá en tu negocio, intervendrá en tu familia, intervendrá en tu devoción para con Dios. Así es de que no descuidemos el área de la oración. Seamos fervientes en la oración. Tengamos esa pasión por la oración. Cuando nosotros sabemos del poder de la oración, no podemos dejarlo. Leí un artículo que en los Estados Unidos empezaron a dejar de permitir que la gente entrara a orar y la gente se agravaba más en los hospitales. Entonces dijeron: pues hay que permitir que una vez más entren a orar, y que la oración hizo un cambio radical, que la gente empezó a salir adelante de sus enfermedades y hubo menos enfermos, porque la oración eficaz del justo, dice la Biblia, puede mucho. Los discípulos en una ocasión vieron a Jesús a orar, y seguramente Jesús oraba con fervor, con una pasión, porque le dijeron: Jesús, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó a sus discípulos: enséñanos a orar. ¿Cómo lo verían? Yo creo que lo vieron orando con fervor. Entonces, tú y yo tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que oraba en la madrugada, que oraba toda la noche, que oraba en todo momento. Es un ejemplo de oración para nosotros. Pero también los profetas, también los apóstoles, también cada siervo de Dios eran personas de oración continua. Aún en la historia de la iglesia, los predicadores del siglo pasado y antepasado, sus historias, sus biografías narran que eran personas que pasaban horas en oración ferviente. La oración cambia las cosas. Entonces, hoy nuestro objetivo es que a través de esta predicación, usted y yo podamos lograr tener un espíritu ferviente. El versículo que tomamos como base dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos. La pereza se necesita quitar de nuestra vida para ser fervorosos. Levántate tú que duermes, dice la Biblia. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. Sírvale al Señor con todo su corazón. Ame a su prójimo y ame a Dios con todo su corazón. Asista a la casa de Dios
con toda devoción y con todas las ganas del mundo para poder alabarle con todo nuestro corazón. Enseñe y predique la palabra de Dios con fervor. Hágalo de tal manera que la gente que lo escucha se le antoje el evangelio, pueda venir al evangelio y no deje de orar con una oración ferviente. Hoy más que nunca necesitamos orar, mis amados hermanos. Hoy más que nunca necesitamos echar mano de ese recurso, pero hay que hacerlo como lo hizo Elías, con fervor. Oró fervientemente y Dios le contestó. No importa la necesidad que estés pasando. Tal vez sea una necesidad que ya para los hombres ya no tiene ninguna solución. Estás desahuciado de acuerdo a la ciencia. Piensas que ya no tiene solución el problema familiar y matrimonial. Piensas que ya no puedes retomar el camino de Dios. Ponte a orar y Dios te va a contestar sobrenaturalmente. Es tiempo de que vivamos en lo sobrenatural. Con aquella fe que oró Elías, vamos a orar continuamente. Entonces, hermanos, si usted ha recibido la palabra de Dios, yo le invito a que hagamos una oración. Y en esta oración digámosle: Señor, hazme un cristiano ferviente. Hazme vivir una vida ferviente. Que sea ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor, amando al Señor, hablando del Señor, orando, platicando con el Señor. También amando a mi prójimo, a mi iglesia, amando a mi familia espiritual, con ese fervor que solamente viene del Espíritu. Dios les bendiga y gracias a Dios porque podemos conectarnos a través de estos medios. Que Dios bendiga abundantemente su vida. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos permites comunicar la palabra. Gracias por cada persona que hoy, Señor, se conectó con nosotros y que podemos, Señor Jesucristo, pues escuchar, hablar de lo que tú tienes preparado para nosotros, de lo que tú requieres de nosotros. Y Padre, hoy nos estás invitando a tener un espíritu fervoroso, un espíritu con ese fervor, con esa pasión de hacer las cosas por ti, Padre. Yo te pido, Padre Celestial, que cada persona que está viéndonos pueda sentir ese fuego en su interior, que seamos cristianos de fuego, Padre Celestial, y que a través de esta pandemia, si el enemigo ha robado ese gozo, ese fervor, lo podamos recuperar. Y Padre, hacer todo lo que hagamos para tu honra y tu gloria, en lo que requiere diligencia, que no seamos perezosos, al contrario, que seamos fervientes en espíritu. En el nombre de Jesús oro por las necesidades de todos los que nos están siguiendo. Padre Celestial, que ahí donde se encuentren, cualquier petición que tienen, tú sanes al enfermo, tú proveas la necesidad financiera, tú libertes al cautivo, y tú animes a todos los desanimados y fortalezcas la vida espiritual de cada uno de nosotros. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga y estamos para servirles. Déjenos su comentario y recomiende la página de YouTube Ministerios Gente de Jesús, y ahí va a encontrar enseñanzas, va a encontrar predicaciones, va a encontrar alabanza. Así es de que bienvenidos una vez más y que Dios les bendiga abundantemente.